Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros a dos grandes personajes dentro de este mundo, que es Vicente Fuentes y Javier Pérez Nieto. Dos personas que, bueno, pues uno de ellos es habitual y otro no tanto, pero nos gusta tenerle aquí. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, José Luis. Un auténtico placer, José Luis y Javier, estar en vuestro programa. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás? Como siempre, supongo. Hola, Estupendamente. buenas tardes. Sí, estoy como siempre. Como siempre. Bueno, hoy tenemos un tema bastante apasionante porque no solamente se trata de mostrar una información, sino de unos importantes análisis que ha hecho Vicente, aparte de otra serie de vinculaciones que existen, sobre todo con una investigación que ha llevado a cabo. ¿Sobre qué investigación estábamos hablando, Javier? Cuéntanoslo tú. Pues la investigación que ha llevado a cabo es la de los recientes círculos de las cosechas que han aparecido en Inglaterra y en alguna población aneja. Vicente, que ya nos lo contará él, pues como en otras ocasiones, ha cogido mochila en ristre y bueno, pues se ha ido para allá a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea que has estado en Inglaterra, Vicente. Así es, he tenido la ocasión de poder visitar el que considero el mayor misterio del siglo XXI. Eh, Tengo que decir que ha sido un viaje patrocinado, Ujú. eh, que bueno, pues Bueno, se dinos puso por en quién ha contacto sido conmigo. patrocinado, que esa persona, Sí, ha debido a su acto sido. filantrópico, tenga su pequeño premio. Así es, la red social Mindalia.com bueno, pues ha decidido financiar esta expedición a Inglaterra y bueno, pues yo la verdad es que muy agradecido por darme la oportunidad de poder visitar todo lo que he visitado y sobre todo por poder investigar en el campo, que es lo que tiene que hacer todo investigador que se precie, ir a la noticia, si es posible, y poder ver lo que estaba viendo que estaba apareciendo en Inglaterra en estos últimos meses. Los descubrimientos han sido espectaculares. Os aseguro que sobrevolar los círculos de las cosechas desde las alturas ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida. Y recomiendo a todos aquellos que se interesan por el tema el visitar la zona y poder ver por sus propios ojos qué ocurre con las plantas y cómo el fenómeno está diseñado para verse desde las alturas, igual que ocurre con las líneas de Nazca. Mm. La verdad es que es un tema sencillamente alucinante. Primero porque no se ha descubierto el medio con el cual se están haciendo este tipo de círculos. Se sabe que esos medios no pueden ser medios físicos o producidos por algún tipo de organización, por utilizar una palabra, que decida jugar con los campos del cereal y hacer este tipo de dibujos. ¿Por qué? Primero, porque la infraestructura se hace por la noche, por lo general, con lo cual al no haber luz es una especie de plus, una dificultad añadida a la posibilidad de hacer aquello. En segundo lugar, a la complejidad de aquellos dibujos y en tercer lugar, pues al efecto que se produce sobre las plantas, porque nada tiene que ver con elementos físicos, sino que es como una especie de radiación que provoca que las plantas se tumben de esta manera. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una especie de repaso sobre una serie de misteriosos círculos que parece que nos están dando unos datos y unas cifras y unas ubicaciones y cosas muy extrañas, como que nos acercásemos a algo realmente importante. Vamos a ver, Javier, si quieres, vamos a hablar del primer círculo del que nos ha comentado off the record, bueno, pues Vicente, y creo que es muy interesante. Coméntanos o hablarnos sobre el primero de los círculos, el de Manton Drove, Sí, en es Marlow, el 2 de junio. sí. Bueno, si quieres, ¿lo tienes preparado, Javier? Vamos, o sea, Lo te- ya que has dicho tú el tal que entre Vicente y que, Bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieres, yo Vale. comento el primero y tú comentas el segundo. Por un poco y que que existe un vale. balanceo, una balanza con respecto a este tipo de cuestiones. Vamos a ver. En Manton Drove, en Marlborough, el 2 de junio de este año, o sea, hace relativamente poco, no ha llegado un mes, se produjo un círculo. Un círculo de las cosechas en el cual existían otros círculos concéntricos. Ellos estaban, digamos que, partidos o segmentados en grados. Al parecer, alguien descubrió que esos grados tenían mucha vinculación con algo que se llama reloj polar. Y ese reloj polar, cuando lo situamos encima de ese círculo de las cosechas,
¿Qué es lo que ocurre, Vicente? Pues mira, te cuento. Esas secciones que vemos en esos círculos concéntricos encajan perfectamente con el diseño del reloj polar. El reloj polar marca horas, minutos, segundos, el día de la semana, del lunes al domingo, y el mes. Es muy interesante esto porque no aparece el año. De todos modos, Viendo al esto, aparecer el día de la semana, y elimina un montón de años. efectivamente, elimina un montón de años. Eso es. Pero sí es cierto que no aparece una mención determinada a un año. Bien. Según la decodificación por ángulos que hemos realizado los investigadores de los círculos de las cosechas, se estaba dando exactamente una fecha, el día 4 de agosto a las 17 horas 42 minutos y 53 segundos. Existe cierta controversia porque hay algunas personas que hablan de que puede ser las 19 horas o pueden ser incluso las 20 horas, ¿no? Pero realmente se marca el día 4 de agosto. Un momento. Pero claro, sí, El 4 de agosto. ¿Hay alguna efeméride Así. que se tiene prevista para esa fecha? ¿Algo en concreto? así es. Así es. Háblanos de ello. Estamos hablando de que podría ser un 4 de agosto y tiene que ser además, en este caso, podría ser 2012 o podría ser una efeméride ocurrida en 1945. Y es que exactamente a las 17 horas 42 minutos y 53 segundos, hora local de Inglaterra, desde el Océano Pacífico, despega el avión B-29 Enola Gay que lanza la bomba atómica sobre Hiroshima, la primera bomba atómica que es un momento crucial para la historia de la humanidad. Ahí cambia el mundo. Es interesantísimo esto porque si uno empieza a ver el propio diseño del reloj polar, se encuentra que tiene uno de los senderos, de los caminos que utilizan los agricultores para moverse con tractores. Sí. Pues uno de esos senderos tiene como una pequeña ola, una pequeña onda que se mete incluso dentro del círculo de las cosechas. Bien, cuando nos vamos a las imágenes de archivo, encontramos que la onda expansiva sobre la ciudad de Hiroshima tiene exactamente las mismas características gráficas con respecto a esa onda que vemos en el círculo de las cosechas, ¿no? Con respecto al río que pasa por Hiroshima. Esto es interesante porque es una manera de utilizar el contexto que rodea al círculo, ¿no? Para dar un mensaje en especial, específicamente. Yo te hago una pregunta. efeméride. ¿Esa ola Sí. quizás nos esté eliminando el año 2012? Y digan, esto solamente se refiere a 1945. Y trate de decirnos lo que ocurrió en 1945 puede ocurrir este año. Tal vez intenta decirnos eso. ¿Elimina el año 2012? Puede ser. El año 2012 no es eliminable, aunque yo opino que es difícil que se produzca otro incidente nuclear de las características de Hiroshima por el propio contexto político, ¿no? Pero sí es cierto que puede ser un aviso ante posibles incidentes nucleares que podamos tener en el futuro. Es decir, la tensión mundial sí es cierto que está subiendo. Países como Siria, Libia, el objetivo es Irán, y no cabe duda de que el tema de la energía nuclear con respecto al país de Irán es una de las principales bazas que utilizan los Estados Unidos para entrar en conflicto armado. Es posible que este círculo de las cosechas esté alertando sobre ese mensaje, sobre el mensaje de la energía nuclear o de un posible incidente de esas características. Pues desde luego existen predicciones dentro del fenómeno de los círculos del trigo que bueno, pues sí han precedido acontecimientos que han ocurrido después. Es difícil, claro, por supuesto, decir que va a pasar algo con seguridad, pero desde luego eso aparece ahí, y si aparece es por algo. Sí, es cierto. La tensión internacional se está poniendo muy tensa, valga la redundancia, sobre todo en la zona del estrecho de Hormuz, donde los contratos con Occidente de la venta de petróleo finalizan en julio. Estamos en el mes de julio, dentro de pocos días ya Occidente ha dejado de comprar petróleo a Irán. Irán ha echado un farol a Occidente y ha dicho, señores, si no compráis petróleo, ningún petrolero pasará por el el estrecho de Hormuz. Y curiosamente esa curva también recuerda un poco al estrecho de Hormuz, aunque no quiero hacer demasiada demagogia. Pero sí que es cierto como que algo importante puede ocurrir a primeros de julio.
un incidente internacional. No sabemos si Irán tiene la bomba atómica. Lo cierto es que Israel, según la Wikipedia, tiene una bonita cantidad de bombas atómicas, siempre de manera especulativa. Y hay tensiones ahí, y hay tensiones en los altos del Golán, con la frontera con Siria. Todo está muy, muy caliente. Muchos aviones, muchos portaaviones, muchos destructores. Hay mucha tensión, la verdad, en esa zona, y desde luego también hay armamento atómico, qué duda cabe. Pero ¿tú qué crees que es? ¿Una advertencia, un aviso o una predicción? Cualquiera de las tres posibilidades es posible. Me quedaría más casi con una advertencia, ¿no? Una advertencia con una efeméride muy determinada con respecto al lanzamiento de la bomba atómica, como un posible escenario en el futuro que no tiene por qué explicarse con el tema del 4 de agosto, pero que sí que puede explicarse con el contexto internacional que tenemos ahora mismo. La verdad es que la situación actual nos pone, digamos que nos acercamos bastante a un conflicto, yo no sé si a este nivel. En estos momentos Siria está al rojo vivo, y sospechamos que de manera, y esto lo digo desde el mundo desconocido, de manera velada Rusia está haciendo un apoyo militar a Siria y Occidente está haciendo un apoyo militar al Ejército de Liberación Sirio. Entonces, de alguna manera está ocurriendo lo que ocurrió en Vietnam. Pero vamos a dejar de especular, y si quieres pasamos, bueno, hemos visto que el círculo es sencillamente apasionante. La tesis del reloj, que el reloj polar solo mide un año, no nos indica años, sino que solamente indica un periodo dentro de un año, nos da una fecha con un día de la semana que elimina, bueno, pues un montón de años, y nos está dando el día y el momento en el que se lanzó la primera bomba atómica, y nos está dando también una fecha muy próxima, una especie de predicción, precognición, advertencia, aviso, no lo sé, pero desde luego para que hagan eso es que tienen poderosas razones para avisarnos. Muy bien, un tema muy interesante, pero si quieres pasamos a analizar otro círculo. Javier, ¿tienes datos sobre el círculo del 25 de julio en Fabricio, en Reggio, en Emilia? Pues sí, tengo datos de este círculo del 25 de junio en Sí. Fabricio. Fabricio. Sí, yo creo que si Vicente nos aclara un poco o nos dice qué pauta ha seguido, vamos a ver un montón de cosas sumamente interesantes, porque parece ser que este círculo habla de una alineación planetaria concreta, y para ti que eres Tauro, pues bueno, despliega las orejas porque vamos a hablar mucho de Tauro. Sí, pues a ver, os cuento. Mira, este círculo aparece en Italia, es un lugar donde últimamente están apareciendo varios diseños auténticos, y es muy curioso porque son unas circunferencias en espiral. Esas circunferencias en espiral, pues algunas tienen un diámetro más pequeño y otras tienen un diámetro un poquito más grande, ¿no? Ahí podemos denominar, aquí hay pues 4 diferentes grupos por tamaño. Bien, cuando empecé a contar las circunferencias me di cuenta de que hacía una alusión a la cuenta larga de los mayas. Es decir, por circunferencias aquello me daba los números 19, 19, 8 y 17. El año en el que estamos es el 12, con lo cual tendríamos los 5 dígitos que representan pues la cuenta larga de los mayas. Bueno, esto es interesante porque según esa simbología y según lo que se ve aquí, esa fecha pasada al calendario gregoriano, que es el que utilizamos habitualmente, pues nos daba el día 23 de junio de 2012. ¿Qué pasa con el 23 de junio de 2012? Pues que si miramos al cielo, se podía ver perfectamente en dirección norte tanto el planeta Júpiter como el planeta Venus como la estrella Aldebarán. Y esto es interesante porque esta misma representación aparece dentro de este círculo del maíz. Un nuevo diseño que habla sobre astronomía y que habla otra vez de los movimientos del planeta Venus, que ha sido una constante dentro de este año. O sea que vemos que este círculo no solo tiene una clave numérica, sino tiene una clave astronómica, que evidentemente, bueno, pues nos da la fecha del 23 de junio. Pero se queda ahí. ¿Quiere decir algo más? ¿Va más lejos o solamente intenta decirnos eso? Oye, va a haber una conjunción astronómica, que lo sepáis.
¿Es lo que trata de decir? ¿O tal vez tiene alguna especie de información subyacente? Sí, hasta el momento se sabe el tema de la conjunción planetaria, pero no cabe duda de que todos los símbolos astronómicos del fenómeno en estos últimos años sí que están muy relacionados con la numerología maya. Y yo creo que el mensaje prácticamente es ese, ¿no? Utilizar la cuenta que hacía esa civilización para señalar un día concreto de nuestro calendario. Si a lo mejor si lo pusiésemos pues no sé, utilizando números de nuestra tabla ASCII, el 1, el 2, el 3, pues no se entendería muy bien. Pero este mensaje es muy inteligente y alude a la cuenta larga que es exactamente la mejor forma de contar el tiempo que han hecho los seres humanos en toda su historia. Eso es muy interesante, pero hay un mensaje incluso un poco más profundo, ¿no? De levantar los ojos al firmamento y un poco enterarse de qué es lo que está pasando alrededor de la Tierra. Quizá para entender lo que ocurre en nuestro mundo, tengamos que entender mejor lo que ocurre fuera de nuestro mundo. Ese sería un mensaje muy profundo y muy filosófico. Y es que muchas veces en el fenómeno se aluden a metáforas para intentar explicar algunos datos que la inteligencia que está detrás de todo esto pues considera de interés. Interesante. Bueno, pues si quieres pasamos al siguiente círculo. Un misterioso círculo que se produjo en Stanton, San Bernard, el 20 de julio del año 2000, de este año, del año 2012. Es un círculo que, bueno, pues tiene un cierto grado de complejidad. Es como una extraña forma que, bueno, que imagino que todo el mundo estará viendo ahora porque la estoy poniendo en el vídeo. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre el círculo de Stanton en San Bernard? Sí, sí. Quizá uno de los más extraordinarios aparecidos en los últimos años. En un principio apareció el diseño de la catedral, solamente lo que es el diseño de la catedral y las 5 lágrimas que están bajando poco a poco de esos rectángulos que estarían formando esa catedral. Bien, aquello se identificó como el planeta Venus y las posiciones dentro de lo que sería las alturas para verlo desde el horizonte de las 5 estrellas de la constelación de Tauro. Esto es interesante porque ya había aparecido un diseño en el año 2009 en Milk Hill que estaba haciendo exactamente lo mismo con esos rectángulos. Pero hubo una segunda ampliación, que es la parte derecha, lo que vemos en la circunferencia. En esa circunferencia se ve el planeta Venus, se ve una representación del planeta Júpiter y se ve otra representación de la Luna. Esto también es muy interesante porque es otra mención astronómica de nuevo del planeta Venus. La representación del planeta Venus a lo largo de la historia ha sido muy polémica porque ha representado tanto a la belleza y, bueno, pues de alguna manera a la perfección, como bueno, pues también un símbolo negativo, ¿no? Es interesante porque en una tercera ampliación el brillo del planeta Venus se habría ampliado con las líneas que vemos tanto en el, bueno, pues en el eje de las Y y de las X. Un momento. Y un pequeño rombo, un segundo. pequeño diamante. Sí. Javier, creo que querías comentar algo. Me ha parecido ver ahí que habías cogido alguna idea que te gustaría comentar. Sí. Le he visto levantar. Bueno, vamos a dejar acabar a Vicente y ahora le quiero hacerle una pregunta. Bien, estabas hablando de que se ve la representación de la Luna, Vicente, estabas hablando de que, bueno, pues es la ubicación que tenía con respecto a la línea del horizonte la constelación de Tauro y que se ven los planetas que tú has indicado. Sí. ¿Da alguna fecha? ¿Indica algún momento? ¿Qué mensaje subyacente has encontrado ahí? Sí, estaría indicando exactamente la fecha del 20 de julio de 2012, justo cuando el planeta Venus está saliendo de la constelación de Tauro, de las 5 estrellas que forman la constelación de Tauro. Pero es que existe otra interpretación. El doctor Horace R. Drew, quizá el máximo experto internacional del fenómeno, ha hablado de que esa catedral sería una mención a la ciudad de Londres, la catedral de Westminster,
Este dato no ha sido confirmado, pero dentro del fenómeno sí que ha habido veces que han aparecido tanto menciones de tiempo como menciones de lugares determinados de la Tierra. Impresionante. ¿Por qué últimamente están mintiendo tantos mensajes celestes? ¿Por qué tantas estrellas, tantas constelaciones, tantos momentos precisos? Incluso aparece en alguno de ellos todo el sistema solar dando un momento concreto. ¿Tú crees que obedece a algo? Antes no era así, ¿no es cierto, Vicente? Y están empezando a dar Sí, claves. sí. ¿Tú? Aunque es cierto que dentro del fenómeno existen muchísimas categorías, tenemos bioquímica, tenemos neurología, tenemos química, física, incluso música o menciones a civilizaciones antiguas. En los últimos años para acá, sí es cierto que han aparecido muchos mensajes astronómicos. Esto tendría sentido en un contexto en el cual una inteligencia externa nos estaría indicando un poco el camino hacia donde tendría que ir nuestro interés, es decir, al cielo. Quizá viendo los astros podamos ver lo que está ocurriendo en la bóveda celeste. La actividad OVNI a nivel internacional en este año 2012 está siendo absolutamente extraordinaria y quizás sea una mención continua en el tema del fenómeno de los círculos de las cosechas para que levantemos, como decíamos antes, nuestra vista y quizá veamos que todo aquello que no son los planetas y todo aquello que no son las estrellas, quizá sean objetos voladores no identificados que nuestros radares, por supuesto, llegan a coger en la mayoría de los casos, pero que no hay explicación oficial ante ninguno de los casos que se están registrando a día de hoy. No solo radares, incluso sondas espaciales que están haciendo prospección con la superficie del Sol, están fotografiando objetos que nada tiene que ver a erupciones solares, ¿no es cierto? Así es, así es. Objetos, pero no pequeñitos, ¿no? A lo mejor del tamaño de la Tierra incluso. Objetos gigantescos. Mira, es curioso porque cuando escuchas las profecías del fin de los tiempos, claro, decimos estas cosas y al final parecemos milenaristas, pero hay que decirlo. Cuando escuchas las profecías del fin de los tiempos, o lees el Apocalipsis, o escuchas, por ejemplo, libros como, bueno, pues Los Profetas del Bosque, un libro muy interesante donde se recopila todo tipo de profecías, o incluso el propio Nostradamus, todos parece que coinciden con esta frase: grandes señales en el cielo. Es curioso. Y es curioso que efectivamente estén apareciendo tantos círculos que están indicándonos al cielo. Mirad al cielo, ahí está la clave. Bueno, Javier, si quieres pasamos al siguiente círculo y lo analizamos. No, vamos a quedarnos en este para hacerle la pregunta a Vicente. Bueno, pues adelante. Vamos a ver, Vicente, ¿qué fecha has comentado que tenía este círculo? Sí, 20 de julio del año 2012, justo en la salida de Venus de la constelación de Tauro. De Tauro, ajá. Bien, porque yo en esto que llamamos la catedral, que también si nos fijamos los rectángulos, o sea, no es un dibujo simétrico, pese a que así pueda parecerlo, los rectángulos, por ejemplo, son de distinta dimensión. Esas lágrimas que también decimos... ¿Has hallado algún significado en las lágrimas? Sí, mira, te comento, en el tema de los rectángulos, estaría conectado a cada una de las estrellas de la constelación de Tauro. Y esas estrellas tienen cada una de ellas una altura en el horizonte, que viene representado exactamente en la longitud de cada uno de esos rectángulos. Pero en el tema de las lágrimas ha habido menciones desde el año 2009 muy claras con respecto a eyecciones solares. Cuando uno observa cómo funciona el mecanismo interno del Sol en una mancha solar y su posterior eyección de energía, esa energía que está provocando tormentas solares a día de hoy incluso, pues se da cuenta de que la forma que tienen esas manchas solares de empezar a inyectar energía es exactamente la misma que la representada en las lágrimas que aparece en los círculos de las cosechas. Algo que me parece apasionante, por otra parte. Sí, claro, yo más o menos interpretaba algo parecido, no así, claro, quizás se me escape dato, no como curiosidad decir que no aparecen como si fueran fulguraciones, ¿no? Sino que es como un brotar, y con brotar me quiero referir a nacer. No obstante, vemos que hay también estrellas de 4 puntas. Sí. Las estrellas de 4 puntas representan centros, son centros, de ahí parten los puntos cardinales. Y como bien dices, tal día sale Venus de la constelación de Tauro para ingresar a la siguiente, en Gémini.
Sí. Pudiera ser, según está este círculo, según está su proximidad con la Luna, ese destello, que además está entre esas dos estrellas, que vamos a decir gemelas, Sí. ¿pudieran ir por ahí los tiros? Sí, mira, te cuento. En la representación de Venus con respecto a una estrella de 4 puntas tiene que ver de nuevo con la simbología de la cultura maya. Esto es curioso porque, claro, en este año 2012 mucha gente está hablando del tema, ¿no? Pero lo cierto es que existe un fundamento científico con respecto al tema de los círculos de las cosechas y al tema de la cultura maya, porque resulta que los mayas representaban el planeta Venus con una estrella de 4 puntas y eso se ve perfectamente en el glifo que tienen con el nombre Lamat. No sé si lo podéis poner en Sí. pantalla para la Lo gente, pondremos, pero sí. es exactamente la misma representación que se ve en los círculos del maíz. De hecho, una de las menciones más interesantes es aparece en agosto del año 2006 con exactamente esto, la estrella Lamar representando el planeta Venus. O sea, no es la primera vez que esta simbología aparece en el fenómeno, pero sí es la primera vez que aparece en un diseño de más de 200 metros. Yo estuve allí y estuve justo el día después de aparecer la tercera extensión, lo que hemos dicho de la ampliación de las líneas rectas de los 4 puntos cardinales y el rombo, ese diamante que aparece en la parte izquierda. Y me pareció muy curioso lo que pude experimentar allí, porque resulta que la zona estaba prácticamente tomada a nivel aéreo, no a nivel pues, de campo, estaba prácticamente tomada por militares. Había decenas de helicópteros militares pasando tanto por el día como por la noche. Es posible que los militares de la zona, que están haciendo, por supuesto, maniobras para posiblemente intervenir en algún país, pues además de sus propias actividades, estén intentando controlar desde primera hora del día o desde primera hora de la noche la energía que podría llegar a verse a nivel térmico, a nivel magnético, de los círculos de las cosechas. Estarían controlando la actividad de la zona con propósitos, pues sin ninguna duda, sospechosos, Te voy ¿no? a hacer una pregunta. Que los militares... Una Sí, pregunta. Bien, sí, imaginemos que yo soy un militar, tengo tecnología e interés sobre los círculos de las cosechas. Yo, con mi tecnología, descubro que cuando se produce una cierta energía de cierta naturaleza y con una gran intensidad en un sitio en concreto, algo va a pasar. Entonces tengo sí. una capacidad de soy capaz de predecir ese círculo y su ubicación mucho antes de aquellos que van allí y lo ven, incluso con horas de antelación, porque tengo una tecnología que ha detectado esa energía. ¿Tú Sí. crees que los militares... es la primera vez que los militares aparecen o ya hace ya tiempo que los militares aparecen de vez en cuando en los círculos de las cosechas? Tal vez tengan una Pues tecnología que digan, chicos, aquí se ha producido un círculo de las cosechas. Coger vuestros helicópteros y vamos para allá. Hay que medir, descubrir qué es lo que hay, etcétera. ¿Tú crees que hay algo de eso? así es. Así es, e incluso un poco más, José Luis, porque resulta que eh, eso serviría para poder llegar al círculo mucho antes de que nadie pueda llegar. Claro. Y entre otras muchas cosas, sí que hemos descubierto muchas veces que los ministerios de defensa y los servicios de inteligencia lo primero que hacen es destruir pruebas. La principal diferencia para determinar si un círculo del maíz es falso o es auténtico es mirar las plantas. Pero claro, cuando uno llega a lo mejor a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, después de haber madrugado bastante, estos círculos aparecen en lugares recónditos, incluso a veces tardas horas en llegar, ¿no? Y te das cuenta de que las plantas, sí es cierto que han sido afectadas por la energía que afecta a los círculos de las cosechas, pero resulta que esas plantas también están rotas, y eso significa que a primera hora de la mañana o incluso de madrugada, en las primeras horas del alba, ha podido llegar un equipo para destruir todas las pruebas posibles y que la gente cuando llegue pues diga, bueno, pues esto es falso, ¿no? Existen círculos de maíz falsos hechos por aficionados que se distinguen claramente de los auténticos. Pero si tú llegas allí con un equipo antes que nadie a intentar pisar todo lo que hay allí, pues lo que puedes hacer sobre todo es confundir, desinformar, y eso se realizaría gracias a los vuelos que hacen los helicópteros muy bajos y que están presentes en toda la comarca de Wiltshire. Yo los vi, estuve haciendo vigilias por las noches
y había una actividad en la zona que era extraordinaria. Anormal. He visto sí, una actividad anormal. otras completamente anormal. Sí. He visto zonas militares, he visto pues eso, aeronaves militares sobrevolando terrenos. Pero lo que está ocurriendo en esa zona de Inglaterra me parece absolutamente extraordinario. Están allí porque les interesa lo que está pasando. Entonces, y es posible que se puedan anteceder sí. a la gente que llega primero a los círculos de las cosechas y destruir las pruebas. Bueno, es que eso, quiero decir, esa afirmación no es peregrina porque hay pruebas circunstanciales que conducen a esa dirección. Y si esto fuera así, quiere decir que los gobiernos, y concretamente el británico, está utilizando presupuestos que no salen a la luz pública para financiar investigaciones de esta naturaleza. Presupuestos negros que quizás tengan muchísimo dinero. Y también te digo una cosa, cuando el ejército presta interés a cosas de este tipo es porque hay algo muy importante de fondo. Los militares, te aseguro que no cogen el dinero y se dedican a investigar tonterías, sino cosas muy serias. Y si están metiendo dinero para investigar este tipo de cuestiones es porque para ellos es fundamental o tiene una importante trascendencia. Te voy a hacer una pregunta, tú que conoces el tema. ¿Ha habido algún campo, círculos de las cosechas en los cuales se haya quemado esas cosechas? ¿Haya desaparecido misteriosamente? ¿Nadie tiene fotografías de esos círculos? ¿Ha existido algo así? Sí, quemado no, pero sí destruido. Sí que se sabe de algunos granjeros que destruyen las plantaciones, pero es curioso porque descubren el diseño que hay dentro del propio círculo, ¿no? Destruyen el interior, como si no estuviesen pensando precisamente en conservar su plantación de maíz, sino en destruir el mensaje que hay en el interior. Eso me parece interesante porque estaríamos hablando de una intencionalidad para que la gente no sepa lo que está ocurriendo en Inglaterra. ¿Y son los propios granjeros o hay alguien más? ¿O alguien paga a esos granjeros? Claro, eso no lo podemos. Eso es ir muy lejos, supongo, dentro de la especulación. Bueno, no tanto, ya que los granjeros en ciertas ocasiones están poniendo carteles en los cuales, si quieres entrar en su campo, tienes que pasar por caja, ¿no es cierto? Así es. Sí, eso existe. Hay granjeros que, debido al perjuicio económico que ellos consideran, el hecho de que hay gente pues que atraviesa a lo bestia pues todo lo que son los campos. No va por los carriles de los tractores, sino que atraviesa a lo bestia todos los campos. Y entonces ellos consideran que existe un deterioro económico, un perjuicio, y entonces ponen una huchilla ahí pues por caridad, prácticamente. Entiendo. A la voluntad que se llama. Y bueno, sí es cierto que la mayoría de los granjeros no te dejan entrar. Lo tienen vallado y te las tienes que buscar para poder acceder al... Pues vallar campos de cereal, la verdad es que es raro verlos en España. Quiero decir, tienes que tener muchos motivos para vallar un campo de cereal, porque son extensiones muy grandes. Estamos hablando de decenas de hectáreas, en fin, y además que estamos viendo, ¿qué metros puede tener? Estamos hablando de 300 metros, tal vez 200, por ahí. Estamos hablando de alrededor de unos 230 metros de punta a punta, con miles de metros cuadrados de extensión. Tenemos que poner el estadio Santiago Bernabéu y ponerlo uno detrás de otro, poner dos, para darnos cuenta de la magnitud de lo que estaríamos hablando aquí. Es absolutamente espectacular ver estos diseños desde abajo, pero yo en este caso, en este círculo, sí que tengo que decir, para añadir un poco de información, que cuando lo sobrevolé desde la avioneta, me dio mucha impresión el hecho de ver que podía verse, dependiendo de cómo lo vieses, se podía ver volumen que salía. O sea, es decir, la catedral, si la ves boca abajo, parece un diseño que está saliendo para adelante, como si fuese tridimensional. Y esto se ha visto en más diseños. Es decir, existe una manera de verlo bidimensional, los diseños, y existe otra manera de verlo que es completamente tridimensional. He hecho unos cuantos estudios sobre la materia y creo que en los próximos años se está avanzando mucho en ese tema. Bueno, vamos a ver, llevamos 35 minutos y hemos analizado, 3 o 4 círculos de las cosechas.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a partir el vídeo en dos partes, sencillamente por la infraestructura que tenemos, que casi nos obliga a ello. No tenemos un estudio de grabación como una cadena de televisión y bueno, como veis aquí, con pocos recursos estamos consiguiendo, bueno, pues cosas bastante interesantes. Así que, bueno, pues Vicente, Javier, si quieres hacemos una pequeña pausa y os cuento algo. En los próximos círculos de las cosechas que vamos a analizar hay unas claves sencillamente alucinantes y algunas de ellas son primicia que ha descubierto Vicente Fuentes, que las vais a ver y desde luego no están en ningún sitio, ¿no es cierto, Vicente? Lo que vamos a hablar en los próximos vídeos es absolutamente novedoso. Bueno, lo dejamos aquí. Javier, un fuerte abrazo. Vicente, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos hablando sobre esto y de muchas más cosas. Hasta pronto.